¿Cuántos han sido ayudados de alguna forma con las enseñanzas acerca del Padre Nuestro? ¿Cuántos? Levante su mano, quiero saber si le ha ayudado. Fue interesante saber lo que es el pan de cada día, ¿verdad? Va mucho más allá de simples cosas materiales. Es la palabra de Dios, la revelación, la dirección de Dios para nuestras vidas. Ese es nuestro pan. Hacer su voluntad es nuestro alimento. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a continuar ahí en Mateo 6. Después de haber dicho: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, te pedimos en esta tarde que nos vuelvas a hablar, Señor, y que nos hables más acerca, Señor, de esta oración que nos enseñaste, de esta oración que tú, Señor, plasmaste a tus discípulos, a tus apóstoles y a la iglesia. El día de hoy, Señor, enséñanos lo que es vivir, Señor, en santidad, abandonando el pecado y perdonando, Señor, las ofensas. Gracias por esta palabra que tú nos das el día de hoy, porque es el alimento específico que hoy necesitamos. Gracias, Señor. Señor, que la revelación de tu perdón nos ayude a perdonar. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén, amén. ¿Jesús es Él? ¿Jesús es Él? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Dice allí: y perdónanos nuestras ¿qué? Deudas. ¿Cuántos tienen deudas? Por cierto, no se endeude hoy. Los negocios son muy inteligentes o muy aprovechados y le ponen a usted 24 meses sin intereses y con eso cae. Y es curioso porque entra un espíritu de consumismo en uno. Entras a la tienda y ves que todos están como fieras sobre la presa, ¿verdad? Comprando todo, y como que también te entra eso: no, tengo que comprar porque si no, me lo van a ganar. Tú no ibas a comprar eso, ibas a comprar pan y leche, ¿verdad? Ya te quieres llevar, ¿verdad?, tu sonido de home theater, ¿verdad?, a 24 meses. Así me pasó el otro día. Entré a una tienda de aquí de León, íbamos por alguna cosa y le dije, como siempre lo hago, no, voy a los electrónicos a ver qué novedad hay, ¿verdad? Pues la única novedad fue la que se llevó mi esposa, que ya me quería llevar yo un home theater, que a 24 meses sin interés desde el mediodía. Y es que es buen fin, le dije, es buen fin y siempre lo he querido, yo lo quiero, mamá. Empecé a poner como niño berrinchudo y me dijo mi esposa: yo no estoy de acuerdo, si tú quieres comprarlo, allá tú con el Señor. Y ahí como que tuve una liberación. Y volví en mí. Dije: ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy con estas cosas en la mano? ¿Verdad? Y dije: está bien, si no es, como dijo el profeta, si no es ahora, será mañana, ¿verdad? Y lo dejé, solté a Satanás, ¿verdad? Dejé el mundo y me fui a mi casa a orar y a leer la Biblia, ¿verdad? Bueno, pero en este momento no está hablando de deudas financieras la palabra. No está hablando de deudas económicas. Está hablando de una deuda que es mayor y que es más trascendente. Porque una deuda aquí humana, lo único que puede suceder es que te multen, que te demanden, o hasta que vayas a la cárcel y un día sales, ¿verdad? Pero las deudas espirituales pueden llevarte a una prisión eterna. ¿Oíste esto? Una deuda en el reino del Espíritu, una deuda delante de Dios, te puede llevar a una prisión eterna llamada lago de fuego. Es algo muy serio. Lo que ahorita vamos a hablar, este punto de la oración es muy importante también. Jesús no enseñó cualquier cosa. Cada punto del Padre Nuestro son cosas que traen vida o muerte, si las hacemos o no las hacemos. Entonces, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
Perdonamos a nuestros deudores. Y la situación de las deudas que uno tiene que ver también con las deudas que tienen personas hacia nosotros. Está relacionado el ser perdonados con el perdonar. Está muy relacionado, totalmente relacionado. Es una moneda con dos caras, el asunto del perdón. En el Evangelio según San Lucas, no lo vayas a buscar, pero es el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4, que es la misma enseñanza de la oración, la misma enseñanza de Jesús. Ahí dice de forma un poquito diferente, pero es lo mismo. Dice, y perdónanos nuestros pecados. No dice deudas, dice pecados. Y luego dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces en el Evangelio según San Lucas menciona que la deuda que uno tiene es pecado. Y dice, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, igual que en Mateo, deudores, ¿ok? Entonces acuérdense que los evangelios, ¿verdad?, sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son el mismo evangelio, pero desde tres prismas distintos. Y el Evangelio según San Juan es totalmente diferente a los primeros tres, pero mencionan el ministerio de Jesús. Y todos estos son diferentes prismas de una misma verdad que nos va a ayudar a entender más profundamente la palabra. Nuestras ofensas, amados, son pecados que generan una deuda. Nuestras ofensas son ¿qué? Pecados. No lo dijeron fuerte. ¿Qué son nuestras deudas? Pecados que generan ¿qué? Una deuda. ¿Y qué es una deuda? Es algo que tenemos que pagar, y lo interesante de la deuda es que está latente siempre, 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 está ahí, la deuda. Tenemos aquí en la iglesia un hermano que nos debe, no de aquí, de otro lugar. Una persona nos pidió que si le apoyábamos con una cantidad hace mucho tiempo y se le prestó para ayudarle, pero nunca le hemos visto la disposición de pagar, ni de mencionar la deuda. Lo hacía al principio. El primer año, te voy a pagar, y los últimos 2 o 3 años ya, ni menciona la situación, pero la cosa es que la deuda sigue allí, y está latente. Esa persona nos debe. Y también la palabra dice, ahí en Corintios, ayúdenme, esta no la apunté, dice, no debáis a nadie nada, sino el amor mutuo, ¿verdad? Está en Corintios, después lo pueden buscar allí. No debáis a nadie nada, sino el amaros o el amor, ¿verdad? No debemos tener deudas, pero la deuda son pecados que generan, nuestras ofensas son pecados que generan una deuda. Es un asunto que debe ser abordado diariamente, porque en la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces es una oración que se hace diariamente, y yo le invito, hermano, a que diariamente usted ore. La oración no nada más es para cuando usted tiene problemas o para cuando usted viene a la iglesia. La oración es un asunto diario. La oración es comunión con Dios, comunicación con Dios, relación con Dios. Debemos orar sin cesar, dice la palabra. Hemos visto esto en los temas que hemos dado acerca de la oración. Esta oración debe hacerse diariamente. Si pedimos por el pan diario, también debemos pedir diariamente que Dios perdone, ¿verdad?, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas. ¿Qué son estos pecados? ¿Qué son estas deudas que generamos? Ofendemos muchas veces con palabras, y diariamente lo hacemos. ¿No se ha dado usted cuenta que diariamente ofendemos con nuestras palabras, en nuestras conversaciones? A veces lo hacemos conscientemente, y a veces inconscientemente ofendemos. Vamos a Santiago, por favor. Santiago 3:2 dice allí, porque todos ofendemos muchas veces. A ver, levante la mano quien no ofende nunca. Que nunca ofende. Usted es un santo. Es más, le vamos a poner aquí un nicho. Lo vamos a parar allí, le vamos a poner una vela para que lo queme. ¿Quién nunca ha ofendido? Exacto.
Por eso Santiago da por sentado que todos ofendemos. Dice, por tanto, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y yo comienzo con esta ofensa o con este pecado porque parece que las palabras, como lo vimos la semana pasada, son el pecado más habitual. Y es el pecado más fácil de cometerse, el ofender a los demás con nuestras palabras. Y Santiago dice, el que no ofende con su boca es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y después usted puede estudiar todo el capítulo 3 de Santiago, porque Santiago explica que el problema de las palabras, el problema de la lengua es muy fuerte, porque todos los pecados están enlazados con nuestras palabras. Todos los demás pecados se generan a raíz de lo que decimos, de lo que manifestamos con palabras. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, dice la palabra de Dios. Y todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, con nuestras palabras. Ofendemos con palabras. Y eso es pecado. Y debemos pedir perdón al Señor todos los días por las ofensas que hemos cometido con nuestras palabras. Muchas personas se separan del reino, se separan del cuerpo de Cristo porque han sido ofendidos por otras personas con palabras. Muchas veces con buena intención decimos cosas, pero de la manera incorrecta. ¿Sabías que aún la verdad dicha de forma incorrecta es un pecado? No la verdad, sino la forma en la que lo dijiste. A veces le decimos a la gente sus verdades, pero ¿sabes qué? Si Dios no te mandó decirle a nadie nada, no hables. Porque tiene que ser en el momento de Dios y en la forma de Dios. La verdad ofende, sí, pero cuando lo dice la persona que Dios envía y con la actitud correcta, es una palabra que va a generar vida. Pero si tú le dices a una persona su verdad, pero con un espíritu del mundo, con un espíritu humano o de las tinieblas, lo vas a ofender, lo vas a hacer sentir menos, y él va a sentir que no tiene oportunidad o esperanza de cambio. Y lo vas a traumar, lo vas a traumatizar, lo vas a complejar, lo vas a frustrar. Y Satanás va a usar esa verdad para convertirla en una saeta ardiendo que lo va a destruir. Ofendemos con palabras. Y cuando nos hemos de dar cuenta de todo esto, hermanos, debemos de resarcir el daño. Debemos de hablar. Lo vamos a ver más adelantito. Tenemos que ir a buscar a esas personas, o que hemos ofendido o que nos han ofendido, cualquiera de las dos. Pero no se puede quedar esto así nada más. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Es un asunto que debemos tratar sí con Dios, pero si lo hemos tratado con Dios, obviamente tenemos que tratarlo con las personas que hemos tenido este problema. ¿Sabes por qué? Porque hay una deuda. Por eso dice perdona nuestras deudas. Hay una deuda, hay una ofensa, hay una cuenta que está allí constante y sonante delante de la persona que fue ofendida. Él me ofendió, él me dijo. Y si tú has sido ofendido por alguien, tú tienes que buscar el momento en el cual puedas hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Tú dijiste esto y me ofendió y me lastimó. Y quiero que sepas. En algunos casos la persona te dirá, ¿sabes que no me di cuenta? En algunos otros te dirá la persona, sí me di cuenta. En algunos casos la persona te pedirá perdón y otras veces no te pedirá perdón. Pero tú habrás sanado tu alma porque habrás complementado este asunto del perdón perdonando. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto. También pecamos cuando nos salimos de nuestros cabales y damos lugar a la ira. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, 26 y 27. Allí en este pasaje de Efesios 4 habla de varios asuntos, entre ellos algunos pecados. Y miren lo que dice aquí. Y vamos a leer 26, 27, 28 y 29. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso está enlazado totalmente al principio que estamos hablando. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos se han enojado al punto de la ebullición de la ira? Porque el enojo es normal, ya lo habíamos dicho, es un asunto que Dios puso en nosotros. Dios se enoja y se enoja justamente. Y debemos de enojarnos contra la maldad, debemos de enojarnos contra el pecado, contra la corrupción, contra las cosas que están mal. Debemos enojarnos, pero hay un enojo, y dice la palabra que la ira del hombre no produce, no opera la justicia de Dios. Hay un enojo que es de la carne, que es satánico, que es de las tinieblas. Y dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te quedes días con esta situación del enojo. Yo me he quedado días airado contra tal vez alguna persona o contra mi propia familia en alguna situación que hemos tenido problemas. ¿A alguien le ha pasado esto? Soy el único extraterrestre aquí. Que te quedas bien enojado, y esa ira produce varias cosas. Esa ira produce resentimiento, produce amargura y produce una serie de imaginaciones, de fantasías mentales, donde haces cada atrocidad, y todo eso se convierte en una iniquidad en tu corazón y te contamina a ti y contamina a los tuyos. Airaos, pero no pequéis. Ahora, si tú ya te enojaste contra alguien o contra tu familia o personas, si tú ya te enojaste, ya te saliste de tus cabales, vuelve en sí, pide al Espíritu Santo que gobierne tu corazón y sé humilde y pide perdón. Yo lo he tenido que hacer. No es bonito, no es bonito. Hace poco, y voy a mencionar esto, Fabiola, hace poco mi hija tuvo que abordarme y me dijo, papá, tengo que hablar contigo. Dije, caray. Llegó la Fabiola. Estaba yo haciendo un trabajo ahí en mi estudio profesional, que todavía no ha sido enjarrado, ni tiene piso, y donde están todos los tilichos, es un cuarto de los tilichos, ¿verdad? Estaba yo ahí editando el video y había tenido recientemente un problema con toda la familia, ¿verdad? Que había empezado con mi esposa, ¿verdad? El problema. Pero yo me salí de mis cabales ese día y me convertí en otro. Y todavía me decían, mientras estaba enojada, me decían, pero es que tú no eres ese. Ya ven, es lo que provocan. Son ustedes los que sacaron al hombre verde, ¿verdad? Destruir, dice Hulk, ¿no? Destrucción. Me había puesto verde, azul, amarillo, no sé qué tantos colores surgieron en ese problema. Y después, pues cada uno se fue a su lugar. Yo me fui a trabajar y mi hija me aborda y me dice, papá, tú estás mal. Híjoles. ¿Sí? Estoy mal. A ver, niña. Y ella empieza a hablar y el Espíritu Santo le estaba dirigiendo, porque empezó a hablarme con una sencillez, con una ternura, con un amor. Y cuando me dijo lo siguiente, ella me dijo, ¿te gustaría que mi novio, cuando sea mi esposo, me trate como tú acabas de tratar a mi madre? Híjole, y sentí un coraje contra el novio. Y el novio ni ha hecho nada, ¿verdad? Pobrecito. Pero dije, no, yo lo mato. Si le hace algo a mi hija, yo lo mato. Me dijo, tú trataste así a mi mamá. Y eso fue un balde de agua fría. Y a partir de ahí creo que empecé a escuchar más y empecé a captar. Ya no quiero predicar, no soy digno. Hasta aquí. Y tienes razón. Y empezó el Espíritu Santo a hablarme. Y tuve que bajar a pedir perdón a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo a mi hijo, porque lo ofendí también. Pues toda la familia metió las manos en el fuego en ese momento, ¿verdad?
Mayweather, le digo Mayweather a mi hijo, ¿verdad? Él sabe de lo que hablo. Y estamos bien, gracias a Dios. Pero yo me salí de mis cabales. Le di lugar a la ira. Miren lo que dice el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Bajo qué contexto? Con estos pecados. ¿Qué es contristar? Alejar al Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, nos salimos de nuestras cabales, ahuyentamos al Espíritu Santo y ahuyentamos la actividad del Espíritu Santo en nosotros que nos hace mantenernos en santidad, y le damos lugar al diablo. Por eso dicen, no deis lugar al diablo. Cuando tú te enojas y sales de tus cabales, y no es una ira de Dios, sino una ira de la carne, le das lugar al diablo porque expulsaste en ese momento al Espíritu Santo del gobierno sobre tu vida. ¿Me estás oyendo? Mandaste al Espíritu Santo lejos, lo mandaste triste porque Él se entristece de que no quieres escucharlo. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te está hablando? No te enojes, cálmate, no. Y el Espíritu Santo hablando y casi que jaloneándote para detenerte de esa actitud que está creciendo, y tú no le haces caso, sino que sigues enojándote y molestándote y poniéndote verde, y en ese momento le das lugar al diablo. El diablo entra. Hermano, pero ¿cómo que el diablo entra en un creyente? Pedro en un momento estaba declarando, tú eres el Cristo, en Mateo 16. Estaba declarando, tú eres el Cristo, y poquito después Jesús le tiene que decir, aléjate de mí, aparte de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le dio lugar al diablo. No que no fuera salvo ya Pedro. No es que en un momento somos salvos y en otro momento ya le dimos lugar al diablo y ya somos el diablo. No, le damos lugar. No deis lugar al diablo. No contristéis al Espíritu Santo. Y dice, quítese de vosotros toda amargura. Y aquí hay varios pecados, aquí hay varias deudas. Amargura, enojo, ira, gritería. Hermanas, a ver, vamos a hablar de la gritería, hermanas. ¿Cuántas? No levante la mano, por favor. No levanta la mano, es una orden. A veces lo he dicho y nadie levanta, y todos levantan la mano. Yo sé que se quieren arrepentir, pero no lo haga levantando la mano. ¿Cuántas mujeres no se la pasan grítele a sus hijos? Y el pobre hijo ya no sabe ni qué le están diciendo porque está todo asonsado de tantos decibeles, ¿verdad? De sonido. Es una violencia cuando estamos gritería, dice aquí. Maledicencia y toda malicia. Maledicencia, palabras soeces, palabras de maldición. Hay muchas palabras que son maledicencia. Hermanos, yo me he dado cuenta que algunos cristianos, y sé que son cristianos, pero todavía tienen un pecado llamado maledicencia. Todavía están maldiciendo y son majaderos, son personas que hablan palabras soeces. No debemos hablar palabras soeces. Contristamos al Espíritu Santo. Y son ofensas a través de la boca. Son pecados, son deudas que generamos. Antes sed benignos unos con otros. Benignos, o sea, verdaderos, buenos, sean buenos. Unos con otros, misericordiosos, fíjate. Tenemos ¿qué es la misericordia? Perdonar. Pasar por alto la ofensa. Misericordiosos, unos con otros. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y ahorita vamos a abordar más eso de que como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Como Dios nos perdonó en Cristo. Ahorita lo vamos a ver un poco más. Pecamos también con el cuerpo. Vamos a 1 Corintios 6, del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué son nuestros cuerpos, amados? Miembros. ¿Qué está hablando de miembros? O sea, así como un cuerpo tiene un brazo y una pierna, así nosotros somos, o una pierna, un brazo, ¿verdad? O un pie de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Amén. Dice aquí, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en espíritu y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fornicación, toda actividad sexual fuera del matrimonio. Y esto comprende o abarca a solteros y casados. Si el pecado sexual fuera del matrimonio es pecado, entonces ningún joven puede tener relaciones. Aunque no esté casado, no puede tener relaciones. Es pecado, es inmoralidad, es fornicación. Una persona casada ya no puede tener relaciones fuera de su esposa o de su esposo, porque es pecado. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tú estás haciendo que Cristo que está en ti adultere, fornique con otra persona. ¿Te imaginas tú eso? Forzar a Cristo a cometer ese pecado porque Él está en ti, porque tú le perteneces. Y dice aquí, hermanos, no sois vuestros, fuisteis comprados por precio y fue la sangre de Cristo. Ya tu cuerpo no te pertenece, no puedes tú usar lo que no es tuyo. Y esto es del Señor. Pagó Él el precio de sangre. Y eres de Él, le perteneces y eres el templo, la habitación del Espíritu Santo. Significa que este cuerpo debe de andar en santidad. Y escúchame, hay otra porción que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. En el video van a aparecer todas las citas, porque hay algunas que no las tengo aquí grabadas. Nosotros debemos presentar a Dios nuestro cuerpo en santidad, y esto significa no nada más en santidad espiritual, santos en todas las áreas. Aún físicamente debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero sobre todo debemos de cuidarlo del pecado sexual, que es es uno de los pecados que más arrastra, que más destruye y destruye. Para los varones que son casados y que gracias a Dios no han caído nunca en adulterio, nunca se te ocurra hacer esto. No sabes lo devastador que es, empezando para ti, pero cómo destruye a la esposa y a los hijos. El adulterio destruye a la otra familia, destruye el adulterio. Destruye. Y jóvenes, la fornicación destruye. Tal vez alguna señorita pueda decir, pero no hemos todavía llegado al coito. Alguna señorita o algún joven, pero no hemos llegado hasta allá. Fornicación es aún lo que estás haciendo. Yo creo realmente que los novios cristianos de veras pueden andar de la mano, darse un besito, ¿verdad? Pero hasta que no te cases, joven, ese cuerpo no te pertenece. No puedes tocarle ninguna parte noble. Y aun cuando le agarres la barriguita, ten cuidado, ¿verdad? Yo creo que puede haber caricias amorosas, respetuosas, como lo dice el libro de Cantares. Los novios, ¿verdad?, se acarician. Solo que en Cantares hay que tener cuidado porque está hablando de los desposados, no de cualquier novio ya. Está hablando de unos novios que ya entraron en el desposorio y empiezan a entrar en otro nivel de contacto porque ya están casados literalmente y están llegando al punto de la entrega total. Entonces no puedes, dice hermano, dice allí en Cantares, subiré a la palmera y comeré de sus frutos. No. Está hablando de la esposa que ya puede comer de sus frutos. ¿Me explico? Gracias, Arturo. Él sí lo entendió. Pero todo pecado es fuera del cuerpo, pero la fornicación es, pecas contra tu propio cuerpo, lo destruyes.
con el cuerpo pecamos. Y estas son ofensas. Estas son ofensas, estos son pecados. Cuando tú pecas, dice la palabra que tienes que ir al trono de la gracia. Dice primera de Juan que si hemos pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo, el justo. Tenemos abogado delante de Dios. Pero quiero que tú entiendas una cosa en cuanto a esto del abogado, que es Cristo Jesús. Él es un abogado, pero no para que, esto no significa para que tú peques confiadamente porque tienes abogado. No. Ya tengo abogado, ese me saca cada rato de la cárcel. Pues peco y después voy con el abogado. No. Hijitos, si alguno hubiere pecado, esa palabra, si alguien llegó a caer en el engaño del diablo, hay un abogado, pero es como una oportunidad, pero para que tú no vuelvas a la vida que tú has dejado ya, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, eres una nueva creación y has sido creado en Cristo para buenas obras, lo dice la palabra. Eres nueva criatura y ya no le perteneces al diablo, le perteneces al Señor, le perteneces al Espíritu Santo, eres su habitación y ahora tú andas en buenas obras, en nueva vida. Si llegas a pecar, tienes que orar, perdona mis pecados, perdona mis deudas. El día de hoy, Señor, pequé, perdóname y no lo quiero volver a hacer. Espíritu Santo, gobierna mi vida. Gobierna mis pensamientos, gobierna mis palabras, gobierna mis acciones. Yo quiero ser luz en medio de la oscuridad. Gobiérname. Aleluya. Para ser perdonados, porque tenemos que pedir perdón, pero para ser perdonados es necesario que también perdonemos. Porque si no perdonamos, no vamos a recibir el perdón. Y eso es algo muy, muy importante, es muy crucial que lo entendamos, porque muchas personas sí le piden perdón al Señor por sus pecados, pero no son perdonados por Dios. ¿Sabías eso? Muchas veces, aunque le pidas perdón al Señor, Dios no te perdona. ¿Sabes por qué no te perdona? Porque Jesús no tiene poder, porque el sacrificio de la cruz no tiene poder. No te perdona porque tú decidiste también no perdonar a los que te han ofendido. En Mateo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, ¿por qué Dios hace esto? Por tu bien. Acuérdate que la ofensa o el pecado es una deuda latente. Y la deuda que tú haces genera la ofensa que tú haces genera una deuda, pero también la ofensa o el pecado que se comete contra ti genera una deuda. Y quiero que tú entiendas, cuando tú tienes un deudor, estás atado a él también. Estás atado al pecado que él cometió contra ti. Estás atado a ese pecado. Y esto es grave porque no solamente tenemos dos frentes por los cuales perdemos si no nos ponemos vivos. Tenemos el frente por el cual perdemos por nuestros propios pecados, pero también nos amuelan por los pecados que nos hacen si nosotros no sabemos lidiar con ellos. ¿Lidar o lidiar? Lidiar. Okay. Tenemos que aprender a lidiar con las ofensas de los demás, porque si no lidiamos, según la palabra, si no perdonamos y lo hacemos de corazón, esas ofensas nos atrapan en pecados que no son nuestros, sino en los pecados de otros. Por ejemplo, uno de los casos que hemos visto mucho más fuertemente en la consejería, mi esposa y yo, a lo largo del ministerio, uno de los problemas es la amargura que la gente tiene por causa del pecado que cometieron por ejemplo, las mamás hacia sus hijos o un papá hacia sus hijos. Yo creo que aquí está lleno de esos casos porque casi todos Satanás nos quiere destruir a través de las ofensas que nos hacen nuestros padres, pero muchas personas no pueden ser felices en su matrimonio o en su relación con sus hijos porque su mamá o porque su papá los destruyó a través de palabras de maldición, a través de una relación incorrecta. Y bueno, tantos casos, no quiero tratar de pensar en todos porque usted entiende, ¿verdad?
un padre golpeador, un padre alcohólico, una madre manipuladora, una madre dominante, una madre que no permitió al papá tener la autoridad, que fue la matriarca en realidad. Y esas ofensas que nos hicieron, y hay extremos donde aún los propios padres llegan a abusar sexualmente de sus hijas, ¿verdad? Eso es algo tremendo. Y ese pecado que se perpetró contra tu vida, si tú no has podido llevarlo a la cruz y no has podido perdonarlo, es una cadena sobre tu vida que impide que tú puedas ser perdonado. Hay muchas personas que pueden llegar a decir, pero pastor, usted no sabe lo que yo viví. ¿Cómo puede usted pedirme? ¿Cómo puede Dios decir que yo tengo que perdonar a esa bestia salvaje que fue mi padre? Hemos escuchado de casos donde el papá violaba a todas las hijas diariamente, por años. Escuché un caso en Sapiranga de una mujer creo que no me acuerdo si era estadounidense o canadiense, pero ella es esposa de pastor, y ella mencionó cómo su padre la violó toda la infancia y toda la adolescencia hasta que se casó. Ella se casó, que se quería casar porque ella quería huir de su casa. Y hay muchas mujeres que se casan para huir de su casa. Pero él abusó sexualmente, y porque él era un alcohólico, el papá. Golpeaba a la madre. Y ella vivió destruida toda su vida. Un día llegó a Cristo Jesús, pero ella no podía ser feliz en su matrimonio, ella no podía ser libre en su relación con Dios. Ella no podía tener una relación con Dios porque Dios es un Dios Padre, y la imagen que ella tenía del Padre era una imagen totalmente incorrecta de alguien que destruye, no de alguien que bendice y que ama. Y no podía, hasta que un día escuchó un mensaje acerca del perdón. Decidió perdonar, se la pasó llorando en esa reunión donde se habló del perdón. Empezó a orar y empezó a perdonar en su corazón a su padre. Pero un día Dios le dijo, tú tienes que ir hasta donde está tu padre. Y su padre creo que ya estaba hasta en el hospital a punto de morir. Y ella fue con su papá y le dijo, papá, yo te perdono por todo lo que me hiciste, todas las violaciones, todos los golpes, todos los abusos, yo te perdono. En el nombre de Cristo Jesús, te perdono, papá. Y aquel hombre empezó a llorar. Murió en poco tiempo su padre, pero esa mujer fue libre, y ahora esta mujer se convirtió en una predicadora del perdón, llena de amor, porque fue libre. Porque cuando perdonamos somos libres para ser perdonados. Y mientras yo estoy hablando esto, yo siento al Espíritu Santo operando frenéticamente en este lugar. Yo creo que si tú lo permites, hoy es el día de tu sanidad. Hoy puede ser el día de tu liberación. Pero la llave para abrir la puerta de la bendición está en tu mano, y es el perdón. ¿Qué es lo que hace la amargura? La amargura nos imposibilita de abrir esa puerta de bendición. Porque estamos tan heridos y ha sido lleno nuestro corazón de tanto odio, de tanto rencor, que decimos, no, esa persona merece que la golpeen, y después de golpeada merece que la electrocuten, y después de electrocutada merece que le pongan petróleo y le pongan un cerillo, y después de eso tienen que picarla con un picahielos durante 24 horas, y después de eso tienen que pasar una aplanadora sobre él, y después de eso tienen que inflarlo de nuevo y resucitarlo para volverlo a meter en aceite hirviendo. Y bueno, todo eso merece esa persona. Nada más que Dios dice, tú quieres eso para la persona que te ofendió. ¿Sabes qué? El problema es que tú mereces lo mismo. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo nunca violé a mi hija. Yo nunca golpeé a mi esposa como lo hizo mi padre o mi madre, no sé. Yo nunca, escúchame, delante de Dios, no tienes que ser un violador, no tienes que ser un alcohólico, simplemente tienes que estar separado de Dios por la rebeldía de Adán y Eva, que tú eres pecador delante de Dios.
y mereces los mismos castigos que lo merece cualquier asesino o cualquier violador. ¿Sabías eso? No va a haber diferentes infiernos para los diferentes pecadores. No va a haber diferentes lagos de fuego, unos con fuego mansito y otros con fuego consumidor. A los mentirosos en el fuego mansito y a los violadores allá donde se derrite acero y no. Va a ser el mismo lago de fuego y vas a estar en la misma categoría que Satanás y sus ángeles si no tienes la sangre de Jesús sobre tu vida. Y Dios dice, aunque quieres todo eso para el que perpetró el daño a tu vida, ok, si quieres lo castigo a él, pero nada más que te tengo que también castigar a ti. ¿Qué castigar a ti? Porque tú mereces lo mismo que él, porque eres pecador, pecadora. Hebreos 12. Y vamos a leer el versículo 12 al 15. ¿Lo tienes? Lo dijeron con un entusiasmo de Navidad. A mí me gusta mucho que esta iglesia es la misma siempre. En Navidad, Año Nuevo, 15 de septiembre. No son hipócritas, mantienen una línea. ¿Lo tienes? Ok, mejor un poco. Por lo cual, ¿qué significa por lo cual? Después del tema que venimos desarrollando, ¿sí? ¿Y cuál es el tema que habló Hebreos 12 acerca de la disciplina del Señor hacia los hijos? ¿Ok? Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué está hablando de esto? De personas, de cristianos que se frenaron en su vida cristiana. ¿Ok? Hubo un freno. Dejaron de tener esa relación preciosa con Dios. Dice, levanta las manos caídas, adoración, y las rodillas paralizadas. O sea, gente que no puede andar en el camino con el Señor. Y dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Habla de los principios del reino, ¿verdad? Sendas derechas, uno de ellos es el perdón, lo estamos viendo. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo cojo? Un problema en nuestra forma de vivir. Lo cojo no se salga del camino. Hay una afectación y te hace cojear. Entonces, ¿cuál es la forma de no salirte del camino? Que haya un camino recto que impida que te salgas. Y esos son los principios de la palabra, los principios del reino. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. ¿Qué significa mirad bien? Mucho ojo. Pónganse atentos, mirad bien, chequen esto, escudriñen sus corazones, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, ¿cuántos? Muchos sean contaminados. La raíz de amargura te echa a perder y contamina a los demás, pero el problema de la amargura es que la amargura detiene la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El perdón. Dios te perdona. La gracia de Dios es a través de Cristo, es su perdón. Y si brota una raíz de amargura, puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, porque si no perdonas, Dios no te puede perdonar. Y escúchame, cuando Dios dice el que no perdona no será perdonado, no es que Dios sea malo y diga no te voy a perdonar porque tú no perdonas. No, es que dice Dios, yo no te puedo perdonar, no puedo, me imposibilitas. Yo lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo porque también soy justo y es una regla para todos. El que perdona será perdonado, el que no perdona no será perdonado. Y puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuida que no brote la raíz de amargura. La raíz de amargura. Yo hablaba con una persona hace muy poco, le decía, ¿sabes qué? Yo veo que estás amargado, que estás resentido, que estás rencoroso. Y tal vez porque has sido afectado, pero ¿sabes qué? Que esa amargura es una gangrena
¿Alguien sabe lo que pasa con la gangrena? Yo no soy doctor, pero sé que la gangrena es que se muere alguna parte del cuerpo. Generalmente pasa en los pies, ¿verdad? Un diabético, se le engangrena un pie. Y esa parte que se engangrenó ya no sirve, murió. Pero el problema es que no solamente murió, sino que está haciendo morir a lo que está más cerca de él. Y va avanzando al punto que tiene que amputarse esa parte gangrenada para que no afecte a lo demás. Y se detenga allí esa mortandad que es la gangrena. La amargura es una gangrena. Que empieza a comer tu gozo, tu paz, tu vida en el Espíritu, a destruirte poco a poco. Si no detienes esa amargura. Y la forma de detener la gangrena es el perdón. Es perdonar, aunque nadie lo merezca. Aunque no me haya siquiera pedido perdón, yo debo de perdonar. Y debo de pedirle al Espíritu Santo que me ayude a perdonar, porque mi corazón no desea perdonar. Somos muy justicieros, ¿no es así? Somos justicieros. No, que le hagan, que le vaya mal. Dios no puede dar gracia a aquel que no concede gracia. Dios no puede dar gracia a aquel que no concede la gracia. La raíz de amargura es un asunto muy serio. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Estar con Él, ¿verdad? Pero si andamos en luz, porque Dios es luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y su sangre nos limpia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos confesar nuestros pecados y uno de esos es la amargura y la falta de perdón también, que no hemos podido perdonar. Pero dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en luz, andar con Dios significa estar siempre en el perdón. ¿Me escuchaste? Es bien importante. Estar en luz significa estar caminando siempre en el perdón, perdonando, todos los días. A cada momento necesitamos perdonar. Si practicamos el perdón, tendremos matrimonios sanos. Si practicamos el perdón, tendremos una relación correcta con nuestros padres jóvenes. Tendremos una relación correcta con nuestros hijos padres. Y se lo digo a los padres porque muchas veces nuestros hijos se la pasan ofendiendo a sus padres. Y los padres también nos resentimos. Los padres también empezamos a tener rencor contra los hijos y empezamos también a ser ásperos y a ser duros, porque no perdonamos. Y necesitamos también perdonar a nuestros hijos. Hijos, necesitamos perdonar a los padres. ¿Cuántos hijos dicen amén? Nada más esos hijos, los demás no tienen papá. Nacieron así de un experimento en la NASA y se escaparon por la frontera y llegaron aquí a Puerta del Cielo. Todos tienen padres, aunque algunos ya son medio fríos porque se murieron, ¿verdad? Pero ¿sabías que aunque tu papá o tu mamá ya pasaron a mejor vida, como decimos aquí en México, hay personas que aún, aunque ya murieron, necesitan perdonar a esos padres que ya pasaron
a la otra vida. Ya no estás aquí, pero te perdono. Ya no estás aquí, pero te perdono. Y hacerlo delante de Dios. La comunión con los demás es andar en luz, pero para tener comunión con los demás necesitamos perdonar. Y cuando perdonamos, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice aquí, nadie diga que no ha pecado. Todos pecamos. El que dice que no peca le hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesita haber confesión. Diga conmigo, necesita haber confesión. Confesión de pecados. Por eso oramos, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Amén. Vamos a ver otro pasaje que está en Mateo capítulo 18. Lo hemos leído, lo hemos estudiado en otro momento, pero como dice el apóstol Pedro, yo no me cansaré de repetirles las mismas cosas. Amén. Es un asunto que se debe repetir y repetir siempre para que andemos en victoria. ¿Cuántos quieren andar en victoria, hermanos? Gloria al Señor. El versículo 15 dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No lo hagas a la hora de la comida donde está toda la gente, porque lo vas a avergonzar. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos han escuchado ya este pasaje de atar y de desatar, y de que Dios está donde están 2 o 3 congregados en su nombre? ¿Cuántos? Solo que lo hemos usado para otra situación que no es del contexto. El contexto de atar y de desatar es porque hay cosas atadas en el cielo. ¿Y qué es lo que está atado? La gracia de Dios. La gracia se ata porque tú no perdonas. Entonces, cuando tú desatas en la tierra el perdón, se desata en los cielos la gracia. Cuando tú atas el perdón y no lo permites surgir, es atado en los cielos el perdón de Dios a tu vida. ¿Me explico? Ahora dice también aquí la palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está. ¿Están congregados para qué? ¿Para qué se reunió esta gente? Para arreglar un asunto, una ofensa. ¿Estás conmigo? Te estás poniendo de acuerdo. Lo dice el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿por qué Dios se hace presente? ¿Por qué Jesús se hace presente donde están 2 o 3? Porque están 2 tienen el problema, pero hay un tercero porque el tercero es un testigo. ¿Me explico? Lo acabamos de ver. Pueden ser 4 porque llama a 1 o 2 testigos. Hay 3 personas allí, 2 con el problema y un testigo. Se ponen de acuerdo y generalmente les recomiendo esto, hermanos. Oren antes de hablar. A ver, vamos a orar. Padre Jesús, pedimos tu presencia. Ayúdanos con esta situación. Porque generalmente los 2 que están en problemas, los 2 tienen la razón, según ellos. ¿Sí o no? Y parece el testigo. Y nos ponemos de acuerdo en su nombre. Y ¿sabes qué? Es que yo me ofendí. Es que yo fui a la tiendita, yo te saludé así, 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 y tú me soltaste no sé qué. Y me dijiste, enfrente de Vana. Y eso fue lo que más me caló. Porque Vana se empezó a reír. Como solo ella lo sabe hacer. ¿Verdad? Y luego llegó Chapa. Y
y la verdad sí me ofendí, me dijiste eso, y la otra persona puede llegar a decir, ¿sabes qué? Lo hice de guasa. Sí, pero esas no son guasas. ¿O quieres que te digamos ya el guasón? Esa no fue una guasa, sino si pegó, pegó, si no despegado estaba. ¿Cuántos saben de ese dicho, no? O sea, digo algo para que se lo digo a Kiko para que lo entienda Enrique o algo así, ¿no? Y entonces el tercero dice, a ver, se pone como mediador, yo creo que sí estás mal. ¿Lo dijiste? No sé si lo dije. Entonces pídele perdón. Hermano, perdóname, de veras. Voy a tener más cuidado con mis palabras. Soy muy bromista, a veces me paso. O a veces no va a ser una broma, va a ser una deuda, un problema económico, algo que surgió. O a veces van a ser cosas más graves. No importa la gravedad del asunto, dice, si tu hermano pega contra ti, ve. Repréndele primero a solas. Si agarra la onda, gloria a Dios, se arregló. Si no, llama a un testigo. Y si no entiende con los testigos, pues díselo a la iglesia. Y díselo a la iglesia, no es que andes ahí, hermanos, les voy a contar. Pónganse en fila, les voy comentando lo que pasó. O sea, díselo al liderazgo de la congregación. Díselo a los que están en autoridad. Porque no todos tienen que saber todas las cosas que pasan. Eso es chisme. Entonces, gracias, ya es hora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, después de que Jesús estaba hablando de esto, se acerca a Pedro, porque como que le surgió una duda. A ver, ok, ya entendí, de ponernos de acuerdo, perdonar, y ok. Entonces Pedro, y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas? El asunto no es si voy a perdonar, sino cuántas, porque hay un límite, todos tienen su límite. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Señor, y ahí se luce Pedro, se pasa de Pedro el generoso, Pedro el bueno, ¿no? ¿Hasta 7? O sea, como diciendo, sí, Pedro, wow, no te lo reveló, quería que le dijeran otra vez, no te lo reveló carne ni sangre. 7, y un número profético. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y hay alguien que dirá, hermano, yo tomo esa palabra, pero para el matrimonio, hasta 490 le aguanto a mi esposa. Solo que Jesús está hablando en el contexto del día a día. Diariamente necesitamos aprender a perdonar hasta 490 veces la misma persona. O sea, todas. No te rías, Arturo. Hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos, sigue en el mismo asunto, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que son 17,400 no sé cuántos y miles de años, o sea, 17,450 años salario. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Iban a entrar en cautiverio. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Iba a poder pagarle esos 17,400 y cacho de años salario? Nunca le iba a poder pagar, caramba. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque el otro le estaba pidiendo perdón. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 4 semanas de salario, el chivo de un mes. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame, a ver, saca las bolsas, ¿qué traes en las bolsas? ¿Traes ahorita para pagarme? Dame el celular, dame el iPod, me vas a pagar. A ver, no te voy a dejar llevarte la bicicleta que traes ahí. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, está humillado, está tronado esta persona, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y estos consiervos son ángeles, ¿ok?
Se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también? Fíjate, no debías. El perdón es un deber, no es una opción. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Estos son demonios de tormento, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Espíritus atormentadores, artritis, asma. Hay varias enfermedades que son producto de la falta de perdón y son demonios que están atormentando las vidas. Hay gente que tiene insomnio, falta de perdón. Hay gente que tiene gastritis, que tiene úlceras. Son demonios de tormento por causa de la falta de perdón. Así también el Padre no les va a perdonar. Así va a ser con ustedes si no perdonan. Y es que lo que pasa es que tú un día llegaste a los pies de la cruz y le dijiste al Señor: Señor, yo soy un pecador. Señor, yo soy una persona que te ha ofendido. Estoy separado de ti y yo merezco el infierno. Nací en pecado y lo único que he hecho hasta el día de hoy, lo único que he sabido hacer es pecar, Señor. Pero tú regalaste el perdón, tú otorgaste la salvación a través de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Y Él se subió a esa cruz, tomó mi lugar, soportó los clavos en las manos y en los pies, soportó la corona de espinas, la vergüenza delante de la nación. Siendo el Rey de los cielos, fue tratado como un pecador. Se le puso en medio de dos pecadores. Y estaba semidesnudo allí en la cruz. Y Él gritó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde la cruz tú me perdonaste mi pecado, que era impagable. 10,000 talentos significa que tu pecado era imperdonable. Tú nunca podrías hacer algo para pagar tu pecado. Tú y yo nunca podríamos alcanzar la salvación o el perdón a través de alguna justicia nuestra. Era impagable. Y en ese momento que tú fuiste ante la cruz, le dijiste: Señor, perdóname mis pecados. Y Dios dijo: te lo perdono. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le dice a Ezequiel: porque no quiero que perezca. Yo no quiero que el impío perezca. Yo no quiero la muerte del impío. Ese es el corazón de Dios. Yo quiero perdonar. Y te perdonó, pero después llega alguien y te ofende, te roba, te lastima, o lo ha hecho durante tu vida. Para Dios, delante de Dios, tu pecado, comparado con el de la persona que te ha estado ofendiendo o te ha hecho algo, es nada, es un mes de salario. Es algo que se puede solucionar. Delante del corazón de perdón de Dios, es nada. Y nosotros decimos: no, es que Él sí me ofendió, es que lo que Él me hizo es imperdonable, yo no te perdono. Y Dios dice: híjole, si yo te perdoné a ti, tú debías perdonar. Debemos perdonar porque fuimos perdonados. Debemos perdonar. Y es interesante, por nuestro propio bien, para alcanzar la gracia. Aún es benéfico. Es por nuestro propio bien. Y por eso cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Él enseñó varias cosas, y entre ellas: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y tal vez hoy tengas tú la respuesta al por qué no has podido caminar en victoria. Porque no hay descanso en ti.
Es porque hoy llegó el día en el cual tú tienes que perdonar. Perdonar significa liberar a la persona de su deuda, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Ahora, quiero aclarar algunas cosas. Hay algunas situaciones en las cuales perdonar no significa que tú debas seguir soportando a una persona que no quiere cambiar. ¿Me explico? Por ejemplo, hay casos en los cuales la sana distancia es correcto. ¿Me explico? Yo te perdono, no tienes ninguna deuda, pero yo no debo de seguir relacionándome con alguien que decide destruir. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Y hoy tenemos que perdonar hoy. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor.